Soy Joali Sotomayor y hoy les voy a hablar sobre el potencial eléctrico. Pero antes de que pueda hablarles del potencial eléctrico, quiero hablarles de algo que sí conozcan o que sea un poco más sencillo de entender para que podamos llegar hasta este concepto. Seguramente en mecánica vieron la ley de la gravitación universal que dice que la fuerza gravitacional es igual a constante G por la masa 1 por la masa 2 sobre el radio al cuadrado. Y esta nos habla de cómo pues la Tierra, toda bonita, atrae a diferentes masas hacia ella. Bueno, en realidad funciona con cualquier masa, pero vamos a visualizarlo con la Tierra y otras masas separadas. Entonces digamos que tenemos aquí a una masita chiquita y tenemos una masa un poco más grande. ¿Ok? Entonces, estas masas pues obviamente serían atraídas hacia la Tierra y ejercerían una atracción ellas mismas hacia la Tierra por esta fuerza o esta interacción que existe entre ambas masas. Además sabemos que cada una tiene pues una energía potencial que tienen por el simple hecho de estar a una altura, digamos, sobre la superficie o la Tierra o la otra masa. Entonces la energía potencial es igual a la masa por gravedad por la altura. En este caso, esta digamos que sería así y esta que es más grande la podemos representar así, digamos que están a la misma altura. Y pues en realidad si lo vemos así, pues las masas no se encargan exactamente de esta parte de la ecuación. Esta es más bien la parte que contribuye pues la Tierra. Ellas solo aportan pues la masa diferente que tengan. Y bueno, entendiendo este concepto podemos aplicar lo mismo a potencial eléctrico. Bueno, este mismo concepto lo podemos aplicar también a pues la electricidad y bueno, la electrostática. Sabemos que la fuerza eléctrica es igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Como pueden ver, pues se parecen mucho las ecuaciones porque pues en realidad se refieren a características muy similares de las masas o bueno, de los cuerpos. En este caso habla de cargas que de igual manera pues pueden atraerse o repelerse. Entonces digamos que ambas son positivas, pues esta empujaría a esta y esta empujaría a esta, y esa sería la fuerza que ejercen una contra la otra. Si fueran una positiva y una negativa, pues se atraerían, como en el caso de la fuerza gravitacional. Y esto de hecho nos trae un concepto muy interesante porque pues con la fuerza gravitacional solo hay un tipo de masa, pero en la fuerza eléctrica hay dos tipos de cargas, positivas y negativas, que tienen diferentes relaciones. Okay. Además sabemos que el cambio de energía potencial de un cuerpo, que digamos es energía potencial final, energía potencial inicial, es igual a menos el trabajo. Y en este caso, como hablamos de electricidad, pues el trabajo eléctrico. Okay. Y pues por convención, usualmente suele asumir que la distancia entre las cargas es como infinita, que nos facilita un poco la forma de calcularlo, entonces vamos a poner un infinito aquí. El único caso en que no podríamos asumir esto para facilitarnos el cálculo sería si el campo eléctrico de las cargas, que sabemos que es fuerza eléctrica entre carga, sería, bueno, si este fuera constante, y en ese caso entonces tendríamos que trabajo es igual a carga por el campo eléctrico por distancia, bueno, el vector de distancia, esto porque pues si despejamos de aquí nos da la fuerza y trabajo es fuerza por distancia, y esto nos quedaría igual a esto. Y bueno, así resolveríamos en estos casos, pero son muy particulares. Ahora,
el potencial eléctrico obviamente depende, así como el campo, digamos, bueno, depende de la intensidad del campo que estén ejerciendo las cargas, digamos, por ejemplo, hacia acá, y pues de la intensidad de la carga en sí. Y bueno, lo representamos como potencial eléctrico o voltaje, porque, bueno, voltaje como la energía potencial entre la carga y, bueno, voltaje o potencial eléctrico porque su unidad está en voltios, que es igual a los joules sobre coulomb, es decir, el trabajo que hacemos por cada unidad de carga pues de los cuerpos. Ok, sabemos que la diferencia en potencial eléctrico pues sería obviamente la diferencia entre energía potencial entre Q, y como la diferencia en energía potencial es trabajo, pues bueno, menos trabajo, tendríamos esto. Y bueno, todas estas son nuestras fórmulas básicas sobre el potencial eléctrico. Bien, ahora les voy a hablar de las superficies y las líneas equipotenciales. Entonces, bueno, si nos imaginamos que tenemos como un área como con 3 piquitos, digamos, y bueno, podemos asumir que tenemos como unas líneas que van a estar como a la misma elevación, que nos quedarían como, mencionamos los 3 picos aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces podrían ser como unas líneas que recorremos así, así y así. Entonces podemos saber que si están como a la misma elevación, podríamos recorrer como las líneas en sí sin tener que subir ni bajar, y podríamos llegar pues del punto que iniciamos al punto final sin tener ese problema. Cuando está presente un campo eléctrico, o sea, de alguna carga, el potencial eléctrico tiene un valor en todos los puntos del espacio, digamos. O sea, aquí, 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 aquí. Y bueno, como es el potencial eléctrico es un valor escalar, en realidad no tiene dirección, así que solo está como ahí. Entonces, los puntos en los que este voltaje o potencial eléctrico son los mismos se consideran las superficies o líneas equipotenciales. Y pues aquí tenemos la fórmula de trabajo, digamos, que bueno, sabemos que es la diferencia de potencial eléctrico por las ecuaciones anteriores, y vemos que está basado en el coseno del ángulo que forme con el campo eléctrico. Y bueno, coseno de 90 grados es, bueno, 0. Entonces, si tuviéramos como una fuerza que subiera o bajara las cargas, digamos, en realidad no sería trabajo porque pues aquí se nos cancela. Entonces podemos colocar cargas aquí y subirlas y bajarlas sin realizar ningún trabajo, por lo que no cambia el potencial eléctrico. Entonces, bueno, porque el campo eléctrico va hacia allá, digamos que la carga está aquí. Entonces pues podemos mover las cargas así, sí generaríamos trabajo, pero si las movemos así, pues no, y no habría un cambio en la energía, digo, en el potencial eléctrico, y eso nos permite visualizar estas superficies pues como en 2 dimensiones, lo cual facilita mucho la resolución de ciertos problemas y la visualización de los mismos. Entonces, bueno, hay 2 cosas como importantes que tenemos que saber sobre las líneas y superficies equipotenciales. La primera es que la superficie de cualquier conductor forma una superficie equipotencial. Esto porque, pues como vimos en el capítulo anterior, si tenemos como una esfera conductora, en realidad todas las cargas se nos van a pegar aquí, afuerita, en la superficie, y no va a haber nada aquí en el centro. Y la segunda es que las superficies equipotenciales siempre son perpendiculares a las líneas del campo eléctrico, es decir, las líneas van hacia allá y el campo va hacia acá. Entonces, pues para darles como algunos ejemplos de cómo se ven las superficies equipotenciales, pues bueno, digamos que tenemos un campo eléctrico constante, de manera que pues las líneas van así en el campo eléctrico, bueno, deberían ser la misma distancia entre ellas, porque si recuerdan, la
forma en la que se pegan estas líneas también representa la intensidad del campo. Y como necesitamos que las líneas equipotenciales sean perpendiculares al campo, pues tendríamos un plano así, igual con la misma distancia entre ellas. En cambio, si tuviéramos, por ejemplo, una carga puntual, vamos a poner aquí, carga puntual, pues el campo eléctrico de una carga puntual pues va de manera radial. Como podemos ver, pues es más intenso entre más cerca está de la carga y se va como expandiendo. Pues la manera en que haríamos líneas perpendiculares de este campo sería haciendo pues esferas, círculos a través de él, y para mantener pues la misma intensidad, digamos, entre las celdas vecinas, pues primero estarían como muy pegaditas también, así como las líneas de campo eléctrico, y conforme se alejan pues se irían separando estas líneas equipotenciales. Y pues esto mismo se aplica para una carga negativa. Obviamente, si esta fuera negativa, pues en realidad el campo, en vez de ir hacia afuera, iría hacia adentro, pero se aplicaría el mismo criterio. En el caso de que tuviéramos, por otro lado, dos cargas, pero de diferente signo, digamos, una positiva y una negativa, pues el campo eléctrico de estas pues va de la positiva hacia la negativa, de una manera como un poco así, muy. Y pues igual, de igual manera, bueno, de aquí salen, de aquí le llegan. De igual manera, para hacerlas perpendiculares, pues lo que hacemos es hacer unas esferitas que van saliendo de aquí, y conforme se va haciendo el campo, se van haciendo como un poco más elipsoidales. Y ya para terminar, pues si tuviéramos dos cargas, pero, o sea, iguales, dos positivas o dos negativas, pues sus campos pues se repelen, ¿no? O sea, no las cargas, el campo eléctrico de una carga positiva va hacia las positivas, digo hacia las negativas. Entonces, se alejan, no se juntan y van así. Y pues de igual manera, empezamos con esferitas y esto se va juntando así para mantenerse perpendicular en esta parte que se hace como un poquito vertical, digamos. Entonces, para calcular el potencial eléctrico de una distribución de cargas, digamos, vamos a aplicar la misma lógica que aplicamos para el campo eléctrico, en el que pues tomamos, por decir, si tenemos una liguita aquí de largo L, que tiene pues una distribución de carga lambda, pues lo que hacíamos era tomar un pedacito de esta viga que llamábamos de Q, y pues igualábamos el campo eléctrico era igual a la integral de pues de Q por K entre R, y bueno, hacíamos esto de 0 a la longitud de la barra, y pues vamos a hacer más o menos lo mismo, pero para el potencial. Sí. Entonces, como el trabajo es igual, bueno, es la diferencia de potencial eléctrico y es igual a la fuerza por distancia, y sabemos que la fuerza es nuestro campo por Q, lo que vamos a hacer es pues poner E de Q por ds e integrar esto para que nos quede que el trabajo es igual a la integral de, bueno, de Q por E por ds. En este caso pues nuestra Q va a ser constante, entonces bueno, la sacamos así, y pues lo haríamos desde nuestra parte, o desde nuestro voltaje, nuestra área inicial a la final, ¿no? Entonces, y como dijimos, el
voltaje es igual a menos, la diferencia de voltaje es igual a menos el trabajo, entonces la diferencia de voltaje será igual a menos Q por la integral de inicio a fin del campo eléctrico por el desplazamiento. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora si quisiéramos hacerlo para una carga puntual, pues sabemos que el campo es igual a K por Q sobre R al cuadrado. Y habíamos quedado que nuestra V en R, sería, bueno, en este caso en R, sería igual a menos la integral de infinito a R. No sé si se acuerdan por lo de la convención de que vamos a hacer las distancias infinitas de el campo eléctrico por pues, la distancia, que en este caso sería de R. Y esto nos queda igual a KQ sobre R, ya integrado, de infinito a R, y nos queda KQ sobre R. Por lo tanto, B es igual a KQ sobre R para una carga puntual. Cool. Y bueno, si tuviéramos varias cargas puntuales, o sea, un sistema, pues por el mismo principio de superposición, pues solo hacemos la sumatoria de cada potencial, y, o sea, bueno, que sacamos cada potencial de cada carga y luego lo sumamos. ¿Ya? Okay. Y bueno, uno de los muchos usos que podemos tener de, bueno, conocer el potencial eléctrico de un sistema, pues sería que también podemos obtener el campo eléctrico pues de ese mismo sistema. Y como ya hemos mencionado, pues menos Q de B sería igual a Q por E de S. Y pues para despejar nuestro campo eléctrico y bueno, obtenerlo, tendríamos que hacer pues una derivada, digamos, en función del volumen y pues del desplazamiento. Y lo que haríamos sería pues las derivadas parciales con las componentes de este desplazamiento en X, Y y Z. Como es negativo, pues las restamos todas. Y por último, pues para obtener esto mismo, pero con un sistema de cargas, pues bueno, consideramos nuestro sistema. Y bueno, sabemos que el potencial eléctrico es básicamente pues el trabajo, bueno, la fuerza que necesitamos para poner una carga eléctrica pues a cierta distancia de una carga que la estaría empujando, y por eso hacemos trabajo si tenemos que como empujarla nosotros, pero bueno, si esa fuera negativa la jalaría y por eso el trabajo sería negativo. Entonces, para hacerlo con un sistema de cargas, bueno, primero consideraríamos que tenemos pues una carguita sola. Como no hay pues otra carga, significa que no hay como energía potencial ni potencial eléctrico y así, ¿no? Entonces ahora vamos a agregar las otras cargas de nuestro problema una por una. Digamos que si agregáramos otra carga, digamos aquí, entonces ahí sí nuestra energía potencial se convertiría en el potencial de la de la otra carga, ¿sí? Entonces pues nuestro potencial sería, como ya sabemos para cargas puntuales, este. Y pues por último, entonces nuestra energía potencial sería igual a K Q1 Q2 sobre R. Y pues si quisiéramos agregar más cargas a nuestro sistema, hacemos de nuevo, las traemos como desde una distancia infinita hacia nuestra carga 1 y sumamos, bueno, y las vamos agregando al sistema y modificando nuestras fórmulas de acuerdo a esto. Y eso fue todo. Espero que le hayan entendido y muchas gracias.